Eh, que se cumplan todos tus deseos. Pero está en interrogación, ¿ya se fijaron? Es una pregunta. A ver, ¿ustedes quieren que se cumplan todos sus deseos? A ver, ¿sí o no? Ahí sí, ahí no. Bueno, vamos a ver quién es más sabio, el que dijo sí o el que dijo no. Mire, normalmente en fechas como estas que estamos viviendo, pues es común el que pues se haga así como un recuento del pasado con miras al futuro. Y en medio de todo esto, pues hay, en este recuento de los daños, vamos a decirle así, ¿verdad? Pues siempre hay cosas que dice uno, hijo, quizás esto no debía haber hecho. ¿Cuántos piensan que hay cosas que no debieron haber hecho? Que no debieron haber decidido. Que de plano pueden decir, como decimos en México, la regué. ¿Verdad? ¿Cuántos la regaron en todo el año? Los demás son perfectos. ¿Verdad? Esa perfección. Sí, no. A ver, ¿cuántos la regaron el año pasado? Este año. ¿Verdad? Quedan como 5 perfectos. ¿Verdad? Al rato les voy a pedir su autógrafo. Pero bueno, mire, así como podemos reconocer las cosas que nos sucedieron, que no fueron precisamente las mejores a causa de nuestras decisiones, pues también de ahí partimos para nuevos planes, para nuevos proyectos. Y muchas veces, no sé si se da cuenta, pero son los mismos del año pasado que no se cumplieron este año. O de 2, 3, 4, 5, no sé cuántos años. Entonces, quien insiste mucho en estar siempre proyectando lo mismo, ¿será que el Señor le está diciendo algo? Yo creo que sí. Pero a veces somos medios obstinados y queremos que sean nuestros planes, nuestros propósitos los que se cumplan. En el libro de Proverbios, el Señor nos dice en Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Muchos planes hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos planes tiene usted? Muchos. Dice, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. ¿Y a quién le gusta eso? Así como que, ¿cómo que solo lo que el Señor diga? Pues aunque usted no quiera. Porque mire, aunque usted no quiera, el Señor va a hacer su voluntad, ¿sí o no? Y si hace su voluntad, ¿a quién le conviene? A nosotros. Ahora, si no se hace su voluntad, la que usted establece, la que usted piensa que debe ser, pues normalmente le va a incomodar. Pero ¿sabe qué? No sabe de cuántas cosas el Señor nos ha librado. No sabe de cuántas. Casi sin sentir, está por terminar el 2024. Un año lleno de vivencias. Usted puede evaluarlas, situaciones favorables, adversidades, pruebas que el Señor ha permitido, a las que usted ha sido sometida, su fe, su lealtad, y no solamente a Dios, sino a sus principios, al orden. Un año más donde, mire lo que voy a decir, a pesar de nosotros mismos, por causa de nuestra desobediencia y decisiones fuera de la voluntad de Dios, por su gracia podemos decir, hasta hoy el Señor nos ha sostenido, pese a nosotros mismos. Y ese es ahora sí que es un motivo más de agradecerle al Señor que nos libre de nosotros mismos. Que aún con los errores, las equivocaciones y las malas situaciones, todavía estamos aquí así como diciendo, ay, ¿verdad? ¿Alguien ha estado en peligro de morir en un accidente? ¿Se ha estado medio ahogando en el mar? ¿Se ha librado de un atropellamiento y dice, ay, la libré? Yo sí, varias veces.
Y así yo creo que muchos nos sentimos después de las malas decisiones y de que decimos, ¿en qué me metí? Pero ya la libré. No, tú no la libraste, el Señor te libró, ¿verdad? Por su fidelidad, mis hermanos, estamos a punto de dejar atrás un año más en el que hemos tenido buenas experiencias, tiempos de refrigerio, de paz, descanso, que nos ha fortalecido el espíritu, ha edificado nuestra vida, nuestro cuerpo se ha también fortalecido, pero también hubo circunstancias difíciles que probaron nuestra fe, que demandaron esfuerzo, que demandaron paciencia, perseverancia, sabiduría, y aquí estamos. Muchos en medio de todas estas circunstancias vieron la mano de Dios, vimos la mano de Dios. Y si reflexionáramos un poquito acerca de este fin de año, y a la luz de la palabra, sin justificaciones, fíjese lo que estoy diciendo, sin justificaciones, cada uno hiciéramos un balance de nuestro camino en la fe en este año, una evaluación de nuestro crecimiento espiritual o estancamiento, de la madurez en el carácter, de cómo hemos honrado a Dios con nuestra obediencia, cómo se ha invertido el tiempo. Esto es algo importante. ¿Cómo hemos invertido el tiempo? ¿En qué hemos invertido el tiempo? Hace unos días en un noticiero hicieron una evaluación, una estadística del tiempo que se invierte en redes sociales en todas las edades. Y mire, el porcentaje era altísimo, mínimo 6 horas, 8 horas en el teléfono. Obviamente más entre los jóvenes, pero también entre los adultos. ¿Se imagina 4, 5, 6 horas en el teléfono, nada más por estar viendo cosas? Ay, mira qué divertido. Ay, mira qué chistoso. ¿Y a quién le interesa eso? ¿De verdad? ¿Cree usted que está perdiendo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué lo está perdiendo? ¿Dura 4 o 5 horas orando? ¿Leyendo la Escritura? Mire, tampoco se trata de eso. Pero vamos a ver qué es lo que nos edifica. ¿En cuánto tiempo invirtió usted? O sea, ¿en qué cosas invirtió su tiempo? Estamos haciendo una evaluación. Evaluar las decisiones que se han tomado. Bueno, de todo esto, ¿cómo cree que saldría de ese examen? Sin justificarse. ¿Se podría reconocer de qué manera y de cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y por consecuencia le hemos fallado a las personas que están a su alrededor. Sin justificaciones. Podríamos recapacitar en las cosas que debemos mejorar, a las que debemos renunciar, que debemos evitar. Y a lo mejor son situaciones, cosas o hábitos que usted el año pasado ya lo había reconocido como que estaban mal. Y dijo, el año que entra, no. ¿Y qué pasó? Sí. Podríamos preguntarnos si el Señor se complace de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestro orden en la vida, o nos deberíamos sentir avergonzados ante Él. Si el Señor se presentara, que se va a presentar algún día, ¿tendremos la conciencia como para verlo a los ojos y decirle, he cumplido? ¿He hecho tu voluntad? ¿Podrá el Señor decir, el Padre, este es mi Hijo bien amado en el cual me complazco? Que se cumplan todos tus deseos, que se concreten todos tus planes.
que todo sea conforme a los más fervientes anhelos de tu corazón. ¿Se imagina si Dios nos concediera todo eso? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, mis hermanos. Y lo que usted desea no normalmente es lo mejor, ni siquiera lo que necesita. En Jeremías 17:9 el Señor dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los sinónimos para engañoso en el idioma que se escribió en el hebreo, mis hermanos, habla de fraudulento, habla de un corazón perverso, corrupto, pervertido. ¿Por qué? Porque es el corazón del hombre. Y no importa que usted sea cristiano. El ser cristiano lo que le permite es la vida eterna por gracia y la oportunidad de ser santificado. Pero ¿quién es el que decide santificarse? ¿Quién es el que tiene que abrir el corazón a la santificación? Nosotros. Más que todas las cosas, y en esta versión dice, y sin remedio, en la versión que estoy leyendo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo el Señor, escudriño el corazón, examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Y a veces se nos olvida que algún día vamos a estar delante del Señor. Si el Señor viniera en este momento, podría mirarle a los ojos y decirle, he cumplido como un verdadero hijo de Dios. Yo me reconozco redimido por la sangre de Cristo. Yo me reconozco como un hijo de Dios. Yo recibí de tu gracia y mi comportamiento va de acuerdo a eso. Mis hermanos, no es que no sea válido tener anhelos. Es válido tener anhelos, deseos, planes, hacer proyectos. Sí, por supuesto que sí lo es. Pero siempre que sean conforme al orden, la voluntad y en el tiempo de Dios. Porque muchas veces hasta nos queremos adelantar al Señor. Y solamente si son así nuestros planes, de acuerdo a los propósitos de Dios, pues Él nos va a respaldar. Lo contrario nos va a llevar a luchar en la carne y en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos pueden reconocer que a causa de ese engaño que el corazón les ha hecho, muchas cosas las ha tenido que trabajar o resolver o sufrir en su carne, en sus fuerzas? Y después decir, ay, de lo que me libró el Señor. De eso se trata, mis hermanos. Porque el Señor sí respalda. Mire, en 1 de Juan 5:14, acompáñame ahí. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, y aquí es donde usted establece sus proyectos, sus planes, le abre el corazón al Señor, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si usted pide conforme a la voluntad de Dios, tiene una garantía que lo va a escuchar. Hasta ahí tenemos que quedarnos porque no dice Él se lo va a conceder. ¿Qué dice? Él nos ¿qué? Nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? El Señor a su debido tiempo lo va a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Que porque se lo pedimos lo obtendremos? ¿Qué cree usted? No. Porque mire, usted puede orar por meses, hasta ayunar y despedazarse en ceniza y silicio, que ya no se usa, ¿no? Pero sí sabe a lo que me refiero. En oración, por lo que usted quiere, por lo que desea su corazón, y pretende que con eso ya estás en la voluntad del Señor. Pero esa no es así, así no funcionan las cosas con Dios. No se trata de que pongas en oración lo que tú traes en tu corazón. Se trata de que tú ores y pidas conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios.
Porque una oración conforme a la voluntad de Dios será dirigida por su Espíritu Santo. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y va a ser de acuerdo a su palabra. El Espíritu de Dios no te va a hacer o no te va a llevar a tomar decisiones que no estén conforme a su palabra. ¿O usted cree que el Espíritu Santo se va a salir del orden de Dios? No, sería renunciar a sí mismo, negarse. Es entonces cuando Él nos oye, pero va a responder siempre conforme a su soberanía y al propósito que tiene para ti, porque solamente Él sabe las consecuencias de lo que va a permitir. Y Él prepara el terreno para contestar nuestras oraciones porque sabe que es el momento óptimo con lo que requerimos. Lo otro nos va a llevar a luchar en nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué necesario es para los creyentes, los verdaderos creyentes, los que confían en el Señor? ¿Usted confía en la palabra de Dios? Entonces, qué importante es reconocer primero nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestra falta de sabiduría. Esto para muchos es ofensivo. Nuestra necesidad de ser guiados, pero por Dios. Y eso nos va a llevar a tomar en cuenta su consejo. Ahora, tomar en cuenta el consejo de Dios no solamente es escucharlo, sino obedecerlo. Mire, es muy común que hermanos se acerquen a exponer circunstancias, situaciones, consejería, piden, y uno la da conforme a la palabra. ¿Y sabe qué pasa normalmente? Se fruncen, así. No, es que no es lo que yo pienso. No, pues no. Ese es el problema, de que tú no vas por un consejo, vas por una aprobación, y ahí las cosas ya cambian. Por eso es muy importante que nuestras convicciones y nuestros propósitos estén alineados a los propósitos de Dios. Vamos a ver unos ejemplos de lo que representa que tus propósitos, que tus pensamientos, tus convicciones vayan de acuerdo al orden de Dios. Acompáñeme a Daniel 1:8, por favor. Usted conoce la historia. A Daniel y 3 amigos más los tomaron literalmente secuestrados de su tierra, Jerusalén, para llevarlos a Babilonia, a causa de este gobierno de Nabucodonosor pues había tomado el control, los había dominado y necesitaba de gente inteligente. Y qué curioso que la gente inteligente le encontró entre los cristianos. Bueno, no había cristianos, pero ya hombres que conocían la voluntad de Dios. Y dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Daniel a tomar esta decisión? ¿Qué cree? Sus convicciones. Y sus convicciones fueron tan firmes, su temor de Dios, o sea, ese respeto reverente al Señor, lo llevaron a rechazar las ofertas del rey de Babilonia. Pregunta: ¿tus convicciones, tu identidad como cristiano, tu fe en el Señor y tu temor de Dios te llevan a la integridad para rechazar lo que el mundo te ofrece? ¿Para testificar como hijo de Dios? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Sí? Una buena oración es: Señor, yo quiero ser íntegro. Yo quiero caminar en obediencia, en integridad. Yo quiero, como Daniel, anticipadamente guardar mi corazón, porque sé lo que el mundo me va a ofrecer. Mire, cada vez que usted sale de su casa, y a veces hasta dentro de la casa, cada vez que usted despierta, el enemigo va a empezar a trabajar el mundo, tratando de ofertar algo.
de distraerlo. Y si usted no tiene convicciones, va a empezar a voltear y algo lo va a seducir, algo lo va a hacer caer. Una plática, una charla, una invitación. Las convicciones de Daniel lo llevaron a proponer en su corazón un rechazo anticipado de todo lo que representaba la inmundicia del paganismo de Babilonia, llámese para nosotros mundo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo respaldó. El jefe de los eunucos dijo: no, es que si no comen se van a morir de hambre. Pues ellos estaban acostumbrados a comer lo que comían, a que sus jóvenes bebieran vino. ¿Y qué le dijo Daniel? Frutas y verduras. De ahí sacaron los comerciales: come frutas y verduras. Sí. Frutas y verduras. ¿Y quiénes estaban más fortalecidos? Pues ellos. Ahora, eso no quiere decir que no sea bueno de repente comerse un taquito de birria. No estamos en esos tiempos, pero aquí estamos hablando del hecho. Para ellos era importante cumplir lo que el Señor había establecido dentro de su ley, no comer cosas inmundas. ¿Usted cree que el Señor ha establecido en nuestra vida limitantes a las cuales ya no podemos acceder? ¿Qué cree? Claro. ¿Cuántas veces usted pasa el límite? Por quedar bien con alguien, por no quedarse rezagado, por no... Hablábamos hace una semana, vienen las fiestas, vienen las Navidades, ahí viene la fiesta de Año Nuevo. ¿Será que vamos a tener la capacidad de negarnos y de ser mejor testimonio para quienes ahora nos ven que festejamos distinto? Otra oración que el Señor respaldó, Primera de Samuel 1. Aquí vamos a ver la oración de una mujer piadosa, una mujer que sufría mucho, Ana. Para las mujeres judías, hebreas, de acuerdo a la cultura, pues era algo es una ignominia, pues era algo muy difícil no poder concebir, no ser madres. Y ella clamaba por un hijo. Dice Primera de Samuel 1:10, ella se presentó delante del Señor en el templo y dice, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo voto diciendo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba expresando su deseo, pero también su propósito, que su hijo sirviera a Dios. ¿Creen que la oración de Ana fue conforme a la voluntad de Dios? Sí. ¿Cree que la escuchó? Sí. ¿Pero qué cree? Su oración no solamente fue contestada, sino que al cumplir Ana su voto, fue bendecida con 5 hijos más. Usted conoce la historia y si no, pues después la lee, ahí en Primera de Samuel. ¿Será que una oración que los padres de familia debiéramos tener en nuestro corazón y que es conforme a su voluntad del Señor, es dedicar a nuestros hijos al Señor y como Ana llevarlos a su presencia, darles un testimonio de fe, de respeto, tratarlos de tal manera que el Señor empiece a ser una necesidad para ellos y no un tropiezo? ¿Usted cree que el Señor va a contestar esa oración? Sí, porque es algo agradable a Él. Que nuestros hijos los acerquemos a Él. Oraciones que el Señor escucha y contesta, que están conforme a su corazón. En Primera de Reyes 18, este es el evento donde Elías está
en el Monte Carmelo, en medio de todo el pueblo de Israel, están los sacerdotes de los paganos, del paganismo local, los sacerdotes de Jezabel, de los Baales, de Acera, casi 700. Y dice Primera de Reyes 18:36, cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra que hoy eres tú el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que solo hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú eres Señor, que tú eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. ¿Será que la oración de Elías fue conforme a la voluntad de Dios? Sí. El Señor se quiere glorificar en su pueblo y quiere hacer volver el corazón de sus hijos a Él. Será una oración que Dios escucha y contesta cuando los creyentes, sus hijos, clamamos por las almas que se están perdiendo, cuando tenemos una mirada puesta en aquellos que todavía no le conocen, cuando tenemos la necesidad de llevar el Evangelio a otros espacios, cuando disponemos nuestro corazón no solamente a la predicación de la palabra, sino también a la formación de un carácter para que nuestra predicación sea sostenida por un testimonio de santidad que haga que la gente se dé cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios. Aquí dice Elías, y que yo soy tu siervo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los propósitos están fuera del orden de Dios? Cuando las intenciones del corazón todavía vagan bajo la influencia de las pasiones desordenadas, donde hay dobles intenciones, doble ánimo, donde se actúa en la carne. Cuando sucede eso, mis hermanos, siempre va a haber consecuencias graves. En 1 Samuel 15, a partir del versículo 19, ¿cuál es el contexto? Saúl acaba de ser, fue investido como rey, se le dio una orden que no cumple, pero que él cree que cumple. Y aquí es donde viene el engañoso corazón, mis hermanos. Porque él, después de haber el Señor entregado a sus enemigos, a los amalecitas, pues no cumple con las instrucciones del Señor de destruir a todo Amalec. Bueno, le dice en el versículo 19 Samuel: ¿por qué pues no has obedecido la voz del Señor? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Pero mire lo que dice Saúl: he obedecido la voz del Señor, fui a la misión que el Señor me encomendó, he traído a Agag, rey de Amalec. A ver, ¿se da cuenta de cómo se distorsiona la verdad cuando el corazón se endurece? Dice: y he destruido completamente a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín bajas de ovejas, lo mejor del anatema, lo mejor del pagano, lo mejor de lo que está maldito. Eso significa, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, ¿qué sucedía en el corazón de Saúl? Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos, en los sacrificios, que en la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía, ¿la qué? La rebeldía, la desobediencia, es como el pecado de adivinación. Mire hasta dónde lo lleva. Y la obstinación, ¿sabe lo que es la obstinación? Cuando alguien se aferra a algo aunque tenga las pruebas de lo contrario. Es lo que le estaba pasando a Saúl. Es como la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para ti. Te ha desechado a ti para que no sea rey. O sea, te está desplazando, te está quitando lo que tenías. Muchas veces pensamos que el servicio es suficiente para agradar a Dios. Muchas veces pensamos que el Señor lo que está buscando es qué hacemos.
Y el Señor lo que está buscando es qué somos, qué creemos, cómo obedecemos. Y así es como vemos cómo cuando los propósitos de las expectativas personales van por encima de la voluntad de Dios, pues el corazón se endurece, hay obstinación, se nubla la mente, no entiendes razones. Y en esa condición también se pierden de vista los propósitos del Señor. Y como consecuencia, se pierden las bendiciones. ¿Usted cree que Saúl había sido bendecido por el Señor? Sí. Y a la primera perdió todo. Su obstinación. Y mire, aún conociendo esto y con los ejemplos que tenemos en la Escritura y además con situaciones que normalmente se ven, siempre habrá quienes aún experimentando las consecuencias de sus malas decisiones, de sus intenciones o decisiones equivocadas, por no reconocerlo se justifican, pretendiendo incluso hacer pasar sus argumentos como voluntad de Dios y manipulan la palabra. Sacan 2, 3 textos del contexto y dicen, no, es que dice la palabra así, es que dice la palabra así, es que estoy haciendo la voluntad de Dios, así como Saúl. Por eso la Escritura se escribió en cartas, el Nuevo Testamento, y tenemos contextos completos para poder establecer realmente qué es lo que dice el mensaje que el Señor nos quiere dar. Otro evento donde podemos ver esta actitud es en Hechos 4:3. En este pasaje, pues el contexto es que Bernabé, un hombre de Dios, compañero de milicia de Pablo, pues era un hombre rico, había vendido unas propiedades, las entregó a los apóstoles. En aquella época así funcionó el principio de la iglesia. Quienes tenían, dice que pues daban sus recursos a los apóstoles para que la iglesia creciera. Y bueno, en ese contexto hubo una pareja que por ahí tenía un terreno que seguramente no podía vender. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a quedar bien con la iglesia y se lo cedemos el terreno a ellos. Y a ellos hay que hagan lo que quieran, que lo vendan. Y bueno, dispusieron su corazón a entregar ese terreno a la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando el Señor obra a favor de su iglesia, hace milagros? Y ese terreno que quizás no valía mucho, que quizás no podían vender, cuando ellos dijeron, es para la iglesia, el Señor manda un comprador. A ver, Ananías, ¿cuánto cuesta tu terreno? No, pues fíjate que lo estoy dando de 5. No, me gusta mucho, te voy a dar 10. Ay, ¿a quién le gustaría que así le llegaran en un negocio? Sí, pero ¿qué tal que el Señor, tú ya se lo diste? Y luego pensaron, ay, sí, me conviene. No, ya se lo diste al Señor. ¿Qué hicieron ellos? Sustrajeron. Hechos 4:3 dice, Ananías, Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de tu terreno? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, conocemos lo que pasó. Espiritualmente, ¿cómo podemos ver esto? Mire, cuando el corazón está dividido, cuando todavía hay intenciones ahí ocultas y se pretende incluso hasta servir a Dios, pero tratando de sacar ventaja de su gracia, hay consecuencias, mis hermanos. El servicio a Dios no es para beneficiarse. El servicio a Dios no es para tener un espacio, un lugar especial, ser admirado. Ese es un problema de muchos, de usar el ministerio para beneficiarse, para obtener ganancias de manera deshonesta. El servicio al Señor es para que el Señor sea honrado y el evangelio se extienda. Y estos lo que hicieron fue mentir a Dios. Una ofrenda dividida, su corazón no estaba sano.
¿Y sabe qué? Hay quienes, aún sirviendo, tienen una ofrenda dividida en su corazón, porque están sirviendo con una intención, pero realmente su corazón no está completamente determinado a darlo todo. Y aquí no estoy hablando solamente del servicio dentro de una congregación, estoy hablando de lo que nosotros tenemos que darle al Señor como la ofrenda que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la verdadera ofrenda? Nosotros mismos. Y a veces sustraemos de la ofrenda. ¿Sí se entiende la analogía? Y teniendo que darle todo al Señor, entregarnos en cuerpo, alma y espíritu, sustraemos algo y no lo guardamos porque todavía el mundo nos está llamando, todavía hay algo que nos distrae y fallamos y defraudamos y no nos santificamos adecuadamente, desobedecemos, rechazamos el consejo. Una ofrenda dividida, una ofrenda sustraída de lo que el Señor pues pagó, porque finalmente el Señor, si te redimió, ¿tú eres hijo de Dios, sí o no? ¿Te compró? ¿A quién le perteneces? ¿Cómo te tienes que entregar a Él? Completito. ¿Y por qué sustraes? ¿Por qué te guardas todavía cosas para ti? Que tus deseos se cumplan totalmente. Qué miedo, ¿verdad? Mire, David, ese hombre considerado por Dios como conforme a su corazón, también llegó a pasar por esta situación de tener el corazón dividido. Mire, cuando no tenía nada, solamente un fugitivo, el Señor era el centro de su vida, un adorador, un guerrero que le daba la gloria a Dios. Pero cuando fue rey y lo tenía todo, hablando materialmente, físicamente, su corazón se dividió. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando fue confrontado no se justificó. Eso fue lo que lo llevó a ser considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón. No se justificó, reconoció su pecado, se arrepintió. Saúl no lo hizo, Ananías no lo hizo. Muchos no lo hacen y siguen en su obstinación y siguen en su pecado. No pueden decirle al Señor: sí, Señor, fallé, sí, Señor, me equivoqué, sí, Señor, perdóname, sí, Señor, voy a cambiar. David expresó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenía la necesidad de ser limpiado por Dios, de ser una ofrenda santa, pura, viva. Eso es lo que espera el Señor de sus hijos. ¿Sí cree que eso es lo que espera el Señor de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Qué espera de usted el Señor? Eso, que limpie su camino. Por eso nos dejó su Espíritu Santo, por eso nos dejó su palabra. El mismo David escribe: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él sabía que no tenía otra opción más que tener la palabra del Señor en su corazón para no fallar, para no pecar. Sin embargo, hay quien todavía dice: no quiero desviarme, pero no guarda los mandamientos del Señor. Todavía guarda los argumentos del mundo. Mire, todavía es fácil para muchos creyentes, cuando las cosas no les van bien, no les convienen, donde les está marcando el Señor una directriz, el empezar a buscar opciones. Porque quieren escuchar lo que desean escuchar. Que alguien los apruebe, aunque esté peor que ellos. Y ahí van con cristianos desviados, doctrinas falsas, o con el compadre que ni siquiera cristiano es. Oye, compadre, fíjate que... y el compadre te dice: a ver, vamos a entonar la plática. Y ahorita que estemos entonados te contesto. Y tú dices: sí, vamos a entonarnos. Ya valió.
Mis hermanos, el Señor está demandando de nosotros ¿qué? Santidad. Si el Señor lo permite, una vez más podremos experimentar la emoción de pasar a otro año. ¿No ha sido emocionante para ustedes pasar de un año a otro? Como decía hace rato Omar cuando estaba ministrando en la alabanza, por la gracia del Señor podemos pasar a otro año, si Él lo permite. Tener a alguien a nuestro lado. Yo me acuerdo cuando pasamos porque aquí estamos, pero yo estaba ahí y pues cuando yo pasé del 99 al 2000, yo dije, híjole, el año 2000, ¿quién lo iba a ver? Y ya llevamos 24 más. Y cada año, pues ¿y quién irá a ver el otro? ¿Usted no piensa así? ¿O usted está bien seguro de que viene y viene? Porque así, no, vamos a hacer proyectos y para tal año y tal año y tal año. Tú dices, pues, es como si el Señor lo permite, si el Señor quiere, vamos a poder experimentar esa emoción, abrazando a nuestros seres amados, a otros no tan queridos, a otros que ni quisieras ver, pero ahí están. Sí, hay gente que ni conoces y ese día todos están abrazándose, diciéndose feliz año nuevo. ¿Sí o no? Tiempo de muchas sonrisas, saludos, abrazos, bonitas frases, buenos deseos. Ay, palabras tan bonitas que levantan el ánimo, o cuando menos son confortantes, gratas al oído. Que prospere tu negocio. ¿Quién quiere que prospere su negocio? Todos. O que agarres una buena chamba. ¿Quién necesita una buena chamba? Muchos. Que te cases con un rico, con la mujer de tus sueños, o cuando menos que te cases, no sé. Que cumplas tu dieta. Ese es un buen deseo. El deseo, ese es el proyecto de todos los años de todos. ¿Cuántos han pensado en cambiar su régimen alimenticio al siguiente año? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos lo han hecho? Ahí sí, todos estamos en un común denominador. De hecho, ya ahorita el día 31 lo van a decir y el primero el recalentado. Ay, bueno, empiezo el 3, ay no, los reyes, la rosca. Bueno, empiezo en febrero, ay no, los tamales. No, fuerza de voluntad, mi hermano. Buenos deseos para todos, pero sobre todo para uno mismo, mis hermanos, porque en medio de los deseos que nosotros le damos a los demás, casi como que nos estamos viendo. Eso quisiéramos. Sin embargo, desde la perspectiva del mundo, después de esta jornada de festejos que estamos terminando, que solo ha dejado un estómago averiado de tantas cosas que se comieron, unas tallas más, una cartera vacía, surgen nuevamente las expectativas y la esperanza de que ahora sí, todo sea mejor. Como si cada año nuevo, como si una fecha determinara o fuese un parteaguas para lograr que se cumplan todos esos deseos. Pero dije que hablaba de las personas que pues se rigen por las tradiciones, lo que el mundo expresa. Lo lamentable es cuando esas cosas se buscan entre los creyentes, porque quien no conoce a Dios, todo esto lo busca en lo que les ofrece el mundo para alcanzarlo. Están fijando su mirada en las cosas del mundo. Santiago dice esto al respecto, en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener y combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Fíjese la palabra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Pero aquí viene la respuesta. Porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. O sea, no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que si tú estás pidiéndole al Señor para cosas
frívolas que te desvíen de la verdad, que te hagan daño a tu cuerpo, a tu salud espiritual, el Señor te lo va a conceder. ¿Qué padre daría al hijo una serpiente en lugar de un pan? ¿Verdad que nadie? Y dice en el versículo 4, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así es como se rige la gente que no conoce a Dios, buscando las cosas del mundo. Pero lo más tremendo es que esta escritura está dirigida a cristianos. Está en la carta que Santiago dirige a la iglesia. Está llamando al cristiano adúltero por estar volteando los ojos hacia donde no debe. Y en este pasaje Santiago está demostrando claramente cómo la codicia por las cosas materiales, por los placeres del mundo, siempre serán un peligro para la vida espiritual del creyente. Porque la atención desmedida a las riquezas, la tendencia a los placeres, pues solamente sofocan, anulan el caminar, el crecimiento espiritual, el desarrollo del creyente. En Lucas 8:4 dice, la que cayó entre espinos, está hablando de las semillas. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Y sabe qué? Muchos creyentes están en esta condición. Todavía los ahogan las cosas del mundo. Todavía hay cosas que determinan que tengan que estar cambiando sus decisiones, incluso su propia familia, cuando tendríamos que ser firmes. De la misma manera, el apóstol Juan advierte a la iglesia sobre el riesgo de poner el corazón en las cosas mundanas. En 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Mire, en la versión contemporánea, esta 1 de Juan 2:17 se la voy a leer. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Usted de qué lado quiere estar? Ahora, ¿cuál será la razón de que la mayor parte de la gente fundamenten su estabilidad emocional y sentimental en el éxito financiero, en la aceptación de los demás, en que su mirada está puesta en las cosas terrenales? Y con esto no estoy reprobando sugerir que sea malo buscar superarse, concretar proyectos personales que te permitan una estabilidad económica o relaciones que te apoyen para lograrlos, siempre y cuando sean las correctas. Pero lo que sí se desaprueba es los recursos, los medios y las intenciones y la forma para lograrlas. Ahí es donde somos reprobados por el Señor. Que no esperamos que sea Dios el que nos bendiga, que estamos arrebatando, buscando en el mundo. Y mire, cuando se pasa por encima de los demás, aún sobre la familia, o se sacrifica la integridad para lograr un bien personal o un proyecto personal, pues solamente estamos dando evidencias de quien está buscando solamente satisfacer los deseos de su corazón. No se fijen los demás, no los toma en cuenta, y mucho menos la palabra de Dios. De ahí la exhortación del Señor, de ahí el consejo de Pablo. En Mateo 6:33 dice, por tanto busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, dijo el Señor. Y en Colosenses 3:1 Pablo dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Dice, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las ¿de qué? De la tierra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿de dónde comemos? ¿Con quién convivimos? Pues de las cosas de aquí. ¿Es malo? No. ¿Pero hay límites? Sí. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Entonces, mis hermanos, ¿cuál será nuestra verdadera bendición?
¿Hacia dónde tenemos que poner la mirada? Hacia las cosas de arriba. ¿Cuántos están convencidos que por la vida que tenemos en Cristo somos sobrevivientes de la más grave tragedia que sufrió la humanidad a causa del pecado? Y que ahora por su misericordia estamos a punto de recibir un nuevo año. Somos sobrevivientes. ¿Sabes cuál fue la tragedia más grave? El pecado que nos separó. Ahora estamos seguros que todo lo que nos ha sucedido, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado cada día, ha sido para bien. Sí, mis hermanos, todo ha sido para bien. Por eso aquí estamos. Es que me han pasado tantas cosas, pastor. Sí, fueron para bien. En muchas cosas el Señor trató con tu carácter. En otras cosas el Señor te puso límites, en otras cosas el Señor te dio lecciones para que aprendas. Todo ha sido para bien y podemos esperar con confianza que todo lo que vendrá igualmente será mejor si ponemos la mirada en lo alto. Pero quien no conoce a Dios, le será más fácil seguir dependiendo de lo material, lo tangible, incluso la superchería, las tradiciones, la adivinación, antes que creer en su palabra. Y una vez más vamos a ver los rituales de todos los años. Sin importar el nivel social, cultural, económico, la gente en medio de un frenetismo de tradiciones, de rituales, de ridículas ceremonias para alcanzar un deseo inalcanzable, pero pues ya vendrá otro año para hacer lo mismo. Por ignorar la palabra de Dios, pues hacen tantas cosas y se inventan más. Estaba yo viendo que ya inventaron más cosas. Antes nada más eran las uvas, casi atragantándose, ¿verdad? Va por enero, va por febrero, ya en diciembre ya no aguantas. Pero eso te va a dar 12 meses de felicidad. Que unos calzones rojos te van a dar amor. Que unos amarillos dinero. Óigame, ¿habrá como Duvalín de 2 colores para tener? ¿Sí hay? Sí hay. No son tips, pero existe esto. Yo espero que ustedes no estén pensando en hacer algo. Que monedas en diferentes lugares de la casa, un anillo de oro en tu bebida, te va a dar riqueza. Y ahí tienes los... No, meterse abajo de la mesa, marido. Otra vez no sé a quién estaban arrastrando abajo de una mesa y yo no quiero, yo estoy a gusto así. Que escribir lo malo y quemarlo no se repetirá eso. ¿A quién le quieres creer? Pero fíjense lo que viene. Barre la casa, saca la basura, echa los problemas afuera. ¿Ustedes barren su casa y siguen los problemas? Pues, esta la acabo de leer, que solamente pises con el pie derecho. O sea, debes andar de cojito un rato. Que golpear con pan la puerta saca los malos espíritus. ¿Será que no les gusta el pan? Que no llores porque marcarás el año con tristeza. Cuando yo estoy abrazando a mis hijas, a mis bisnietas, yo tengo bisnietas, se me rasan los ojos de lágrimas, de alegría. Mire, que 7 vueltas alrededor de tu casa, pero si te es cansado que corras por tu habitación 7 veces. O sea, se las ingenian, mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable? Comprobar cómo el mundo sigue ganando terreno en una gran cantidad de iglesias que se dicen cristianas, quienes debiendo poner su confianza en el Señor, estos falsos maestros, pastores o como se les pueda decir, por ganar la atención de sus seguidores y asegurarse una mayor membresía, agregan a sus cultos el uso de reliquias, igualmente rituales esotéricos, filosofías seculares, manipulación emocional. Y ya les están vendiendo el agua del río Jordán, que la declaración positiva, que escribe tus pecados, quémalos en una fogata, lo mismo que hace el mundo. Quémalos en un molcajete.
Es lo que hacen muchas iglesias, mis hermanos. Ustedes no sé si lo llegaron a ver, yo creo que sí. Que dame tus ofrendas a cambio de mi oración. Mire, mis hermanos, el Señor nos rescató del mundo. Y es inevitable que siga siendo un instrumento que el enemigo va a usar como distractor y tropiezo en nuestro caminar con Dios. Es inevitable porque vivimos en este mundo. De ahí la importancia de las convicciones. De lo contrario, qué fácil va a ser caer en las trampas. Por esa causa el Señor dijo, si bien el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿qué significa? Que el corazón del hombre es seducible, es vulnerable, es fácil de ser engañado, es fácil de ser dominado por sus pasiones desordenadas. Si como creyentes consideráramos que todos los días, con cada pensamiento, cada decisión, cada actitud, tendríamos que expresar a Cristo, expresar el fruto de nuestra fe, yo creo que tendríamos más cuidado en cómo nos conducimos, especialmente dentro de nuestra casa. Mis hermanos, el tiempo no detiene su curso y comprobamos cómo los días se están acortando. El Señor viene pronto. Y ahora que estamos por iniciar otro año, cuando la gente se empieza a proponer en su mayoría, pues casi siempre los mismos deseos, sus buenos propósitos, este es un buen momento para reconocer con sinceridad delante de Dios la vida que hemos llevado, y quizás no solamente durante este año. ¿Qué tantas cosas el Señor ha estado demandándonos en nuestra vida, mis hermanos? Para proponer en el corazón los cambios que sabemos debemos llevar a cabo, aunque no nos guste, aunque sea difícil reconocerlos. Yo creo que tiene que haber un momento en que tu corazón sea sensible a la voz de Dios y puedas decirle, Señor, sí, hasta aquí. En eso que el Señor te ha estado demanda y demanda y demanda. Y agradecer por la gracia inmerecida de su redención, de su perdón, de su salvación, elevar nuestras acciones de gracias por su cuidado, por su provisión, por esa herencia en el cielo eterna que tenemos asegurada por su sacrificio, mis hermanos. Reconocer cómo en medio de las crisis tenemos vida, salud, pan, trabajo, que pese a las circunstancias y pruebas, buenas o malas, hasta hoy hemos sido sostenidos, estamos de pie, con una fe más fortalecida que nos puede permitir testificar a los demás. Que no se te olvide que tú fuiste llamado para ser la luz del mundo, que no el mundo establezca las tinieblas en tu corazón. Pero jamás olvidemos que lo más preciado para Dios siempre será nuestra propia vida. Esa es la ofrenda agradable, rendida y consagrada que le puedes dar como tu mayor acción de gracias. La frase acción de gracias es la expresión sincera de reconocimiento al Señor por su favor inmerecido. Y mire, la raíz de esta expresión también se traduce del hebreo yadá, que significa dar alabanza. Hacer acciones de gracias es dar alabanza. David lo expresó en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 145:1, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. La palabra nos exhorta, mis hermanos, no solo a agradecer, sino a bendecir a Dios con acciones de gracias, con alabanza, con adoración. Así que reflexionando, con esto termino, en el año que está terminando y la mirada puesta en el que inicia, ¿qué cambios vas a proponer en tu corazón, pero para honrar a Dios? Si honra a Dios, si está dentro de su voluntad, si está bajo su orden,
Te conviene a ti. Te conviene a ti. ¿Qué propósito tienes para tus seres queridos este año que está por llegar? Porque tus decisiones abarcan a tu familia. ¿Sí sabías eso? Entonces, si en pocos días empezaremos un nuevo año, para muchos podría ser, o más bien debería ser como un parteaguas para despojarse de lo que estorba su relación con Dios, que estorba su crecimiento y que también evita una verdadera comunión con su entorno y sus semejantes. Así que si has experimentado la gracia salvadora de Cristo, si reconoces el consejo de Dios en tu vida, ¿qué vas a proponer en tu corazón para que realmente el 2025 sea un feliz y próspero año nuevo? Que sí sea, pero en las manos de Dios. Pregunto, ¿entonces deseas que se cumplan todos tus deseos o decides por esperar a que se haga la voluntad del Señor en tu vida? Y así como Juan le dijo a su amado amigo Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que busquen, mis hermanos, ardientemente el reino de Dios en Cristo Jesús y esperen a que por su fidelidad el Señor les dé todo lo que necesitan. No busquen en el mundo, que no sean tus planes, que no sean tus proyectos. Deja que el Señor cumpla sus propósitos en ti. Segunda de Timoteo 2:11. Con esto terminamos. Palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que mi personal deseo para ti es sí que tengas un feliz y próspero año nuevo, pero bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que su orden, que su palabra, que su tiempo sean en tu vida, mi hermano. Acompáñame a orar. Es un buen momento para que recapacites un poquito en el mensaje, pero más que nada en lo que Dios haya hablado a tu corazón de manera muy directa, porque el Señor así es muy bueno, Señor. Es muy bueno y su consejo está así, mire, siempre a la puerta. Entonces yo no dudo que Dios nos ha hablado a todos y nos seguirá hablando. Y no dudo que quienes sean sensibles a la voz del Señor van a ser escuchados y en su tiempo esa oración va a ser respondida. Mientras continuemos, sigamos adelante, confiando en el Señor. Que nada se interponga, mi hermano. Que nada evite que tu vida sea gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y misericordia como siempre. Te damos gracias porque estamos a punto de cambiar, de llegar a un año más, Señor, si tú lo permites. Te damos gracias porque hasta hoy nos has sostenido, porque tenemos salud, vida, sustento y lo más importante, te tenemos a ti, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y sigue tratando con cada uno de nosotros, Señor, para que sea tu palabra, para que sea tu Espíritu el que realmente dirija nuestras vidas y nuestras decisiones. Que todo lo que nos evita
escuchar tu voz, se derrumbe, Señor. Toda rebeldía, toda obstinación, toda desobediencia, todo mal hábito, toda costumbre, todo aquello, Señor, que todavía nos está haciendo voltear hacia lo que únicamente nos va a desviar de ti. Así que, Señor, aquí está tu iglesia, aquí está una pequeña manada que anhela tu presencia, que busca tu consejo, que te necesitamos, Señor. Sé con nosotros, Señor. Sé con nuestras familias. Sé con nuestras iglesias, nuestros hermanos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el bendito nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y feliz año. Te invito a que levantes tus manos, mi hermano, y continuemos adorando a nuestro Dios. Solo hay algo que podemos decirle hoy. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu consejo. Porque entendemos, Señor, que toda nuestra vida está sujeta a tu voluntad. Que nuestros deseos no se comparan a tu camino, Dios. Vamos a cantarle. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, Señor. Una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, Señor. Que se escuche tu voz, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, Señor. Nunca dejaremos de darte mil gracias, Señor, por la vida, por el sustento diario, porque tenemos el privilegio de venir a tu casa a adorarte, Señor. Por eso te cantamos. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias,
Gracias, Señor. Con un aplauso a nuestro Dios, mi hermano, al único que merece la alabanza y la adoración.